Hoy, 26 de agosto del año 2020, un grupo de alumnos de la Cedolaya hace una exposición virtual. Cedolaya, educar la voluntad y formar la personalidad. Buenas tardes, compañeros. Soy Cadete García y les vamos a hablarles sobre la Constitución Política de 1991. Este es un grupo que está conformado por José Ángel Blanco Polo, Cabasca Grau Jonathan y García Barrios Caldaví. La Constitución Política del 1991 es la Carta Magna de la República de Colombia y fue promulgada en la Gaceta de la Constitucional número 114 del jueves 4 de julio del 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Uno de los puntos más importantes de este tema es que reemplazó a la Constitución Política de 1876 y fue expedida durante la presidencia liberal del presidente liberal César Gaviria, con ideas también liberal de Luis Carlos Galán. Buenos días, mi nombre es José Ángel Blanco Polo. Les vengo a hablar sobre la historia de la Constitución de 1991. Después de la agitada historia constitucional en el siglo XX, Colombia había sufrido grandes reformas, adaptándose a los tiempos y circunstancias del país. En 1988, una fallida reforma que pretendía evitar la corrupción en el país fracasó gracias a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea sirvió para las elecciones del año 1990. Surgió como movimiento en el marco de la violencia. Agitó Colombia durante dicha década. En el país ocurrieron muchos problemas después de estas elecciones por falta de participación e inclusión política. Las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros M-19, 1990, EPL y Quintín Lame, 1991, que contribuyeron a crear un ambiente social en el que transformaron al país a la vía política y jurídica, se veía como el camino más proposorio. Una explicación de estos grupos guerrilleros que querían cambiar el país a su modo. ¿Cómo así? Que ellos tenían sus propias ideas diferentes a las del gobierno. O sea, el gobierno tenía unas ideas y los grupos tenían otras. O sea, no concordaban. O sea, y por eso se llaman grupos guerrilleros. O sea, grupos guerrilleros que luchan por tener un país mejor como ellos dicen. Luchan por los derechos de los ciudadanos que están allá en los grupos como el M-19, las FARC, el ELN. O sea, luchan para la paz de este país. Aunque sea imposible, aunque se den la vida por la paz, pero la luchan para ganar lo que sí pues, se puede. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi exposición de la Constitución Política de 1991. Muchas gracias. Con esto me despido. Los presidentes de esta constituyente fueron Álvaro Gómez Hurtado, por el Movimiento de Salvación Nacional; Horacio Serpa, por el Partido Liberal; y Antonio Navarro Wolf, por la Alianza Democrática M-19, movimiento político a partir de la desmovilización del M-19. De esta forma, la historia de Colombia tuvo un giro sin precedente, ya que no solo se logró un cambio constitucional, sino también en el grupo guerrillero M-19 entregarían las armas y se integraran a la vida política nacional.
y las comunidades indígenas se les garantizaron representación en el Congreso de la República. De trabajo. El accidente de trabajo o accidente laboral también perjudica al trabajador. Puede sufrir unas secuelas temporales o permanentes en su integridad. Para reportarlas o repararlas, se procura hacer un sistema jurídico entre dos tipos. La opción tarifada de riesgos y la reparación plena de perjuicios. La opción tarifada de riesgos son las tarifas a quien les aporta y la definidad para realizar aportes al sistema de riesgo de labores y la reparación de daños y plena de perjuicios. Esto está donde está complementado el año emergente y el lucro cesante. Bueno, pues en sí, un trabajador se accidenta en el trabajo o un familiar, esto se puede atender con las consecuencias del daño o del accidente laboral del trabajo que había tenido la persona. Ya dada está que sea del patrimonio de los derechos del trabajador. Bueno, muchas gracias. Esta fue la exposición de la Constitución Política de 1991, hecha por los alumnos Jonathan Cabarca, Oscar García y Eleider Carrillo y mi persona.